Hola, buenos días. Yo soy Nancy Estela García Gómez, ya me conocen, soy R4 y el tema que elegí el día de hoy para presentar en el seminario es duda patológica. Va a coordinar el seminario la doctora Cristina Loizaga Mendoza. Ella es la coordinadora de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo y Trastornos del Espectro. Entonces, vamos a comenzar. Parece que no va a haber DigiVote. Bueno, pues vamos a comenzar. Como modo de introducción al seminario, pues quisimos poner esta cita de Descartes, en el que él habla dice, pienso que si entre las ocupaciones de los hombres hay alguna verdaderamente buena e importante, es la que yo he elegido, dudar. Bueno, nos permitimos iniciar el seminario con esta cita, porque a lo largo de esta hora vamos a hacer una revisión tanto de los aspectos normales de la duda, de los aspectos patológicos, y vamos a hacer una breve revisión sobre el papel de la duda en la historia del hombre. Es un concepto importante. Bueno, como ya les dije, pues vamos a ver un abordaje filosófico de la duda. Posteriormente vamos a hablar de razonamiento. Posteriormente vamos a hablar de TOC, la enfermedad de la duda. Posteriormente vamos a hablar de los factores iniciadores de la duda, de los factores perpetuadores. Vamos a hablar del impacto de la duda patológica en la clínica psiquiátrica y vamos a hacer una evaluación entre los dos conceptos de duda y certeza. Entonces, pues vamos a comenzar. Seamos conscientes o no, la duda forma parte de la experiencia cotidiana. Algunos seguramente el día de hoy presentaron dudas sobre qué ropa elegir, sobre qué vialidad tomar. En algún momento, a lo mejor, otras dudas por las implicaciones y los riesgos que pudiéramos considerar a futuro, pues nos generaron mayor sentimiento de incertidumbre, tal vez como qué carrera elegir, alguna decisión en el ámbito personal. También dudas sobre nuestras creencias, sobre nuestros conocimientos, o incluso dudas sobre cuál es nuestro papel en el mundo, que alguna duda existencial. Y también seguramente en algún momento todos hemos experimentado la angustia que se siente cuando uno no logra disipar esa duda y quedamos con una sensación de malestar importante. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta vivencia de duda. Vamos a empezar primero con el abordaje filosófico de la duda. Para esto, primero consideramos importante poner una definición filosófica. Esta definición la extrajimos del Diccionario de Filosofía de Bagnano y la define como un estado subjetivo de incertidumbre, o sea, una creencia o una opinión no suficientemente determinada, o también la vacilación para elegir entre la aserción de la afirmación y la aserción de la negación. En términos más concretos, me gustó más esta definición de Sexto Empírico, que habla de una vacilación para afirmar o negar. Antes Aristóteles había dicho que la duda no se puede limitar únicamente a algo así como una vacilación para afirmar o negar, como la no suficiente determinación entre dos conceptos. Él agrega que aparte de la duda hay un componente que limita la acción, entonces él también lo plantea como una incertidumbre subjetiva y que se acompaña de una incapacidad de decisión. De esta definición, básicamente rescatamos algunos conceptos importantes. Lo primero es que el primer abordaje que se realizó de la duda es que era un componente subjetivo y que habla precisamente sobre un estado de falta de certeza, un componente meramente subjetivo. Pero posteriormente en la filosofía la duda fue planteada de otra forma. Se trató de evaluar el componente objetivo de la duda.
La duda desde un punto de vista objetivo fue postulada por René Descartes en 1637 con la publicación del discurso del método. Nos pareció importante comentar el contexto histórico en torno a la publicación. En ese momento, aunque parece un antecedente tal vez un poco lejano, pero se acababa de llevar a cabo el descubrimiento de América. Con esto que tratamos de decir, que había es un paso hacia el pensamiento moderno. El hombre moderno quiere buscar otro paradigma para conocer la verdad y romper el paradigma medieval que se tenía hasta ese momento. Entonces, bajo este principio, Descartes plantea qué ruta tengo que seguir a partir de ahora para alcanzar la verdad. Él dice que todos los hombres tenemos la misma capacidad de entendimiento, pero que los conocimientos que adquirimos depende pues de qué camino decidamos seguir. Aquí en la portada podemos ver que el libro está escrito en latín, pero solamente los títulos, pero originalmente está escrito en francés. ¿Por qué? Porque Descartes quería que el camino que él descubrió, el que él plantea, pues fuera de acceso para todo el pueblo y que solo las personas libres de prejuicios que no consideraran que lo único que valía la pena leer en ese momento era en latín, pues tuvieran acceso a leerlo, únicamente personas que tuvieran intención en conocer la verdad. También otro antecedente que olvidé mencionar y se nota durante la narración de Descartes en el discurso del método es la tristemente célebre ejecución de Giordano Bruno por la teoría heliocéntrica. Entonces, muchos de los conceptos que aparentemente había llegado Descartes a través de este método que él plantea, pues salen de forma muy somera o solamente hace insinuaciones hacia ello, porque era el momento en el que se encontraba en el auge la Inquisición. Bueno, pues él plantea qué camino debemos de seguir. Él plantea que se debe de dudar de todo conocimiento. Él dice que muchas veces aceptamos conocimientos como verdaderos sin debatirlos. Por ejemplo, los conocimientos que tal vez adquirimos en la escuela, que alguna persona que consideramos de autoridad nos dijo, y no realizamos un debate adecuado. Entonces, él lo que plantea es dudar. Pero a diferencia de la escuela escéptica, en donde ellos únicamente se dedicaban a dudar por dudar, él busca un concepto que sea indubitable, algo que sea una certeza verdadera, para a partir de ahí desprender todas las dudas y lograr el acceso al conocimiento y a la verdad. Entonces, él plantea este recurso teórico del genio maligno. Descartes dice que los sentidos pueden ser fácilmente engañables por diferentes factores. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo puedo saber que lo que veo es real? ¿Cómo puedo saber que no hay alguien que tenga mayor poder que yo y que por mera diversión me esté engañando y que todo lo que estoy viendo no es real? Durante este proceso de dudar sobre la veracidad de la realidad, pues cae en cuenta de que el dudar habla de que está pensando y por lo tanto si está pensando, está existiendo. Entonces aquí es donde se acuña la famosa frase de pienso, luego existo. Y sobre esto Descartes dice, pienso, luego existo. Existo era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia. La recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que buscaba. No importa que la naturaleza externa pudiera ser falsa, en esencia somos cosas pensantes y el instrumento que tenemos para acceder al conocimiento es el pensamiento y es el razonamiento. Entonces, él resume, la duda implica una certidumbre originaria superior a toda duda y a partir de esto plantea el término de duda metódica, duda de forma sistemática para adquirir algún conocimiento. Antes de aceptarlo como verdadero y mantenerlo en nuestras creencias, pues debemos de dudarlo hasta que ya no quede ninguna duda. Entonces, es esto, duda para llegar a la verdad. Con este término inaugura la filosofía moderna. Anteriormente de esto, la filosofía se dedicaba más a hablar sobre temas del ser y con esto ya pasa a hablar de pensamiento. Sienta las bases del humanismo porque pone al
hombre al pensamiento en el centro del debate de la filosofía, y con esto desplaza la figura de Dios de los debates filosóficos que se tenían en aquel momento, y es el fundador del racionalismo moderno porque plantea la importancia del razonamiento para el conocimiento de la verdad. Además de explicar la evidencia del pensamiento, también plantea los criterios de realidad desde un punto de vista ontológico, y habla de un patrón objetivo de lo verdadero. Plantea 4 reglas que básicamente tendríamos que seguir antes de aceptar una creencia, ¿no? La primera regla es la regla de la evidencia. La palabra evidencia significa ver, o deriva de ver, la verdad se ve. El conocimiento que tengamos debe de tener una realidad consistente con el pensamiento, con el objeto. Entonces debemos de tener esta parte. También la regla del análisis y la síntesis, analizar todos los componentes y después sintetizarlos. Aquí es donde plantea las bases del uso del razonamiento. Y la regla de la prueba, la comprobación, que no importa el camino que yo decida, a lo mejor decido no seguir el que él plantea de dudar, pero siempre debemos de llegar independientemente del camino al mismo resultado para considerar que algo es verdadero. Entonces, en conclusión, ¿qué dice la filosofía? La duda y la certeza la plantean como 2 estados opuestos, y para llegar del uno al otro lo que tenemos que ocupar es el razonamiento. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de razonamiento. Algo que nos pareció interesante sobre esto es que este concepto de Descartes de que el hombre puede acceder a cualquier conocimiento por medio de su razonamiento había sido bastante aceptado. Les digo, fue un cambio en el pensamiento del hombre moderno, y la crítica más importante que recibió este concepto pues fue precisamente por Freud. Freud dice que el hombre va a tener cosas inconscientes a las cuales no va a poder acceder por medio de su razonamiento, y esto pues significa pues un poco una separación entre la filosofía y la psicopatología. Pues vamos a hablar un poquito de razonamiento. El antecedente histórico que se tiene más antiguo, tal vez a falta de otros textos, es esta cita donde hablan del razonamiento, realizada por Tales de Mileto, donde él propone básicamente lo mismo que está proponiendo Descartes, buscar el conocimiento usando el pensamiento, el razonamiento, y pues asegura que el poder del conocimiento pues se adquiere por uno mismo. Entonces vamos a hablar qué es el razonamiento. El razonamiento es una actividad intelectual que cadena juicios persiguiendo una verdad o certeza. Más simple, pues bueno, un juicio es la conclusión que se tiene al relacionar ideas. Su conclusión es verdadera o falsa. Aquí un ejemplo, ¿me siguen o no me siguen? Esto es dicotómico, es verdadero o falso, no puede haber una opción intermedia. Y el razonamiento busca la demostración y comprobación de una verdad, la que el juicio propone. Nosotros analizamos, razonamos las evidencias que tenemos para poder así dar un juicio sobre lo que está ocurriendo. Con esto vemos que entonces el razonamiento es una actividad intelectual que nos permite obtener conclusiones y por lo tanto certezas. Y a saber, de forma general hay 2 tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Vamos a hablar un poquito del razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo está basado en el determinismo. Esto quiere decir que se basa en la relación causa-efecto y todas sus diferentes variables. Se adquiere por la experiencia basada a partir de las vivencias de la vida diaria. Sus conclusiones son generales y particulares. Sus conclusiones pueden referirse al pasado o al futuro. Yo puedo a lo mejor hacer una conclusión de lo que va a pasar con los elementos que tengo, tratar de predecir lo que va a pasar en un futuro, o de un hecho que ya viví, puedo hacer un razonamiento y sacar conclusiones de ya algo pasado. A eso se refiere. Y pues básicamente el razonamiento inductivo, esta relación causa-efecto, es la base de todas las conclusiones experimentales que tenemos. ¿Cuál es el problema del razonamiento inductivo? Pues que presupone que la experiencia basada predice la futura. Esto pues no se puede demostrar a priori, pues no vamos a saber qué va a pasar en un futuro, y pues tampoco puede ser apoyado por la experiencia pasada porque
pues la naturaleza es cambiante, a lo mejor en algún otro momento había otros elementos que nos pudieron haber llevado a realizar observaciones distintas. También la experiencia pues puede percibir similaridad entre causas y efectos donde no las hay. Y pues los mecanismos o técnicas que subyacen a la experiencia actual, por ejemplo, tal vez la tecnología que tenían anteriormente para describir la esquizofrenia, pues ya tal vez esos conceptos han quedado tal vez obsoletos porque tenemos un nuevo conocimiento. Entonces, a eso habla que el conocimiento puede cambiar a lo largo del tiempo. Y pues el racionamiento deductivo, este parte de los principios universales para llegar a los particulares. Es objetivo, es racional, por objetivo me refiero a que tiene una meta, es racional, estable, de elaboración consciente y voluntaria, implica un acto de volición. La lógica es la base del pensamiento racional y utiliza el razonamiento silogístico. Los silogismos finalmente son una forma antigua para denominar una idea lógica, de acuerdo a lo que propone Aristóteles. Y pues vemos que los razonamientos silogísticos pues parten de 4 principios generales, que es el universal, el particular, el negativo universal y el negativo particular. Todo el razonamiento que llevamos en la vida diaria debe seguir estas reglas. Pero ¿cuál es el problema con esto? No permite obtener conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a deducir va a partir de algo que ya creemos. Entonces a eso se refiere. Tal vez no estamos considerando otros elementos porque ya de una creencia estamos iniciando nuestro razonamiento. A eso se refiere. Las conclusiones dependen de las premisas. Si tengo premisas tal vez falsas, puedo tener un razonamiento lógico que siga con las leyes de la lógica, pero que aún así esto no se aplique a la realidad, un poco como comparando la psicopatología, pues tal vez lo que pasaría con un trastorno psicótico. Las conclusiones siempre están implícitas a las creencias, entonces esto también es un sesgo. Partimos, como ya dije, de lo que suponemos. Y pues la verdad es que en el mundo real existen premisas inciertas. ¿Cómo vamos a saber que lo que creemos es lo verdadero? Y pues propiamente el razonamiento tiene unos sesgos que se han estudiado en cualquier persona y en el funcionamiento de la vida diaria normal. Y pues vamos a poner un ejemplo. Al hacer las combinaciones silogísticas a partir de los 4 silogismos principales que mencioné, pues podemos hacer diferentes combinaciones e incluso estas combinaciones pueden seguir lo que les digo, esta estructura lógica, pero no aplicarse a la realidad y por lo tanto serían falacias. En este ejemplo que les pongo, pues el razonamiento es lógico, pero realmente el resultado, algunas abejas no son animales, pues es completamente descabellado y no se apega a la realidad. Bueno, sobre los sesgos del razonamiento deductivo, el de creencia, que bueno, que ya creo que más o menos lo abordé, partimos de la suposición. El sesgo de conclusión negativa, esto significa fijarnos más en los elementos negativos que tenemos para llegar a un razonamiento negativo. Un ejemplo, no sé, pues si nos está yendo tal vez mal, pues evaluar todos los factores que nos confirmen esa idea en lugar de considerar otros elementos. El sesgo de coincidencia, lo que platicábamos, que el pensamiento puede encontrar relaciones donde tal vez no las hay. Y el sesgo de confirmación, ¿esto qué es? El sesgo de confirmación nos permite tomar decisiones en la vida diaria más rápido. ¿Por qué? Porque en la vida diaria se nos puede plantear una diferente situación y tenemos que tomar una respuesta rápida. Y es más fácil que nosotros aceptemos los conocimientos que apoyan nuestra creencia a que perdamos el tiempo considerando argumentos que tal vez la invaliden. ¿Por qué? Porque pues necesitamos una respuesta rápida como un instinto de supervivencia. Esto surge pues de otros sesgos como la necesidad del saber. El hombre no tolera la incertidumbre y la sobreconfianza. Las personas habitualmente tienen cierto grado de sobreconfianza en su desempeño. Incluso las personas que evalúan sesgos pues
pueden creer que los están evaluando demasiado bien y eso también ser un sesgo. Un ejemplo de esto, del sesgo de confirmación en la vida diaria, pues podrían ser los prejuicios. Cuando ya tenemos una creencia negativa sobre alguna persona, pues vamos a estar más atentos sobre las cosas que apoyen esta creencia que ya tenemos a las cosas que la descarten. A lo mejor tenemos más elementos para pensar que esa persona es buena o que tiene buena capacidad, pero como es más rápido, más fácil y genera menos energía aceptar lo que ya creemos, pues así funciona esto. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo funciona todo esto en el razonamiento humano normal. Pues tenemos un pensamiento motivado, desencadenado por alguna situación, podemos dudar de las posibilidades que vamos a tener, realizamos un razonamiento, llegamos a una certeza y tomamos decisiones. Aquí pongo una descripción de un problema que cualquiera pudiera presentar en la vida diaria. Una mujer que pierde un libro, tenía un libro en el restaurante del hotel y ahora lo he perdido. Esto pues es el pensamiento motivado, es lo que ella quiere hacer, buscar el libro, ¿no? Así que o lo dejé en el restaurante o se cayó en mi bolsillo o está en algún lugar de aquí en mi habitación. Esto es información semántica. La información semántica se obtiene a partir de la experiencia y se procesa por medio del razonamiento inductivo. Y finalmente llega a esta conclusión, podría haber caído de mi bolso, mis bolsillos son profundos y caminé lentamente a mi habitación, entonces está aquí o está en el restaurante. Ahí llegamos a una certeza y esto pues es por el razonamiento deductivo, donde vemos que sigue la lógica del razonamiento silogístico. Entonces, de forma diaria, así es la forma en la que pensamos. Pero ¿qué llega a pasar con la duda? Hay sujetos que tienen un pensamiento de realizar una acción, dudan de las posibilidades que existen, realizan un razonamiento, pero a pesar de ello no llegan a una certeza, no toman decisiones y se quedan paralizados por la duda. Un ejemplo, pues cerré la puerta o no. Sabemos que hay sujetos que intentan cerrar una puerta y una y otra vez, dudando si está cerrada o no, a pesar de la evidencia. Aquí vemos que el sujeto tiene la idea de cerrar la puerta, está observando la puerta cerrarse, escucha el clic de la puerta y siente manualmente el giro y cómo se está cerrando. A pesar de toda esta evidencia, pues las personas llegan a dudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe de tener un componente patológico. Así que, pues vamos a hablar de la enfermedad de la duda. Al referirme a la enfermedad de la duda, pues estoy hablando del TOC. Vamos a hacer una breve revisión de algunos elementos históricos que también consideramos importantes. Los términos más antiguos que se tienen para la palabra obsesión son términos medievales, como obsesio, escrúpulo. Obsesio, antes de acuñar el significado médico, hacía alusión a ser acosado por el diablo. Y, por ejemplo, escrúpulo es otra palabra que probablemente pudiera hacer alusión a una obsesión porque habla de pensamientos repetitivos de naturaleza religiosa. Entonces, pues, puede ser que este fenómeno, pues como decimos, es un fenómeno inherente y pues los términos no fueron descritos por la psiquiatría, sino fueron adquiridos y se adaptaron del vulgo. Esquirol en 1838 describió el caso del delirio parcial de Mademoiselle F., donde decía que ella presentaba preocupaciones por hacer mal las cuentas y porque el dinero o algo de valor se le quedara en las manos. Entonces hace la primera descripción de lo que podría parecer un TOC, de lo que era el trastorno obsesivo compulsivo. Falret en 1866 acuñó el significado médico de obsesión. Lo que les digo, hasta antes tenía una connotación más religiosa en relación con el diablo. Y él asegura que su padre llamó a la entidad el mal de la duda, como un primer acercamiento para proponer un término. Morel, en 1866, él también, al igual que Esquirol y Falret, es de la escuela francesa, y él plantea que no se trata de una insania,
que no es un trastorno del pensamiento, como tal vez en ese momento lo estaban proponiendo los alemanes. Él habla de un componente afectivo inherente a las obsesiones. Dentro de la escuela alemana, la aportación más importante es esta nueva palabra compuesta por dos términos de alto alemán, Zwang, que significa oprimir, y Vorstellung, que significa presentación. Esto quiere decir presentaciones que oprimen. Las presentaciones, a partir de este término, las dividen en dos: presentaciones que oprimen el pensamiento, que hacían referencias a las obsesiones, y las presentaciones que generan manifestaciones conductuales, y hacía referencia a las compulsiones. Y un estudio que nos parece muy importante es este de Legrand en 1875. Él hace un seguimiento aproximadamente de hasta 20 años en sujetos con TOC y describe la historia natural de la patología, y él describe los sentimientos de duda y cavilaciones como un componente fundamental en el TOC. Estos sentimientos generarían angustia y por lo tanto desencadenarían las compulsiones, y él lo llama como una locura de duda con delirio de tacto. Además, él aquí, después del seguimiento, plantea que en algunos casos estos sujetos llegan a desencadenar psicosis, como creo que lo sabemos, y que no evolucionan a demencia precoz, tomando en consideración el término que estaba planteando Kraepelin para la esquizofrenia. Y pues bueno, algo que creo que es destacable de esta diapositiva es que la duda fue uno de los términos que se buscó de forma inicial para nombrar a la patología, pero pues ¿qué pasó después? Pues los ingleses y los estadounidenses, únicamente ellos no entraron al debate entre los franceses y los alemanes, ellos únicamente se dedicaron a comentar, a traducir y a ver qué les parecía mejor de lo que cada uno decía. Y pues esta palabra alemana que les decía que hablaba de presentaciones que oprimen, los ingleses lo traducen como obsesión, los estadounidenses lo traducen como compulsión, y pues como a modo de enmienda se habla de trastorno obsesivo compulsivo. Y con esto pues queda de lado la duda patológica o la duda, que era un componente que había sido importante y considerado en las anteriores definiciones. Bueno, vamos a hablar de duda patológica en TOC, pues vamos a definirla. Específicamente en TOC, Shapiro la define como la pérdida de la experiencia de la convicción. Esta pérdida de la experiencia de la convicción, él argumenta que se debe a una experiencia restringida de la realidad, una atención focalizada a detalles y una pérdida de la realidad. Con esto se refiere a que hay algunos sujetos que cuando estos elementos se combinan de forma importante, pues pueden condicionar un cuadro psicótico, evolucionar hacia una idea obsesiva sin insight. Otra definición es una deficiencia en la convicción subjetiva o en los sentimientos del saber, en el sentimiento de convicción, así se le llamó. Jaspers dice que le decimos sentimiento a todo lo que no sabemos cómo llamar de otro modo, pero bueno, así quedó el término. Entonces vamos a ver qué pasa con la hipótesis cognitiva y el TOC. Aquí pues pongo una descripción obsesiva típica. Un pájaro voló en la piscina y lo encontré flotando. Las aves llevan todo tipo de gérmenes y se extendieron por toda la piscina. Los que nadaron en la piscina estuvieron en contacto con los gérmenes, por eso la lavé. Alguien se puede enfermar y morir, pero luego pensé que los gérmenes se pudieron quedar pegados en la pared y la volví a lavar. Como vemos, aquí el razonamiento deductivo está conservado, realmente sigue las leyes de la lógica, no hay nada alterado en esta parte del procesamiento. Pues las aves sí tienen gérmenes, pues si nadan en la piscina, pues la piscina pues sí podría tener gérmenes, pero esto solamente es una posibilidad, pero el razonamiento está bien. Aquí el problema es la información semántica, las premisas a partir de las que estamos partiendo para realizar estos razonamientos. Primero, una generalización empírica, pues no considerar otros elementos.
hablar de información irrelevante de forma determinista. A lo mejor hay otros factores que pudieran protegernos de una infección, pero aún así son descartados. Las premisas extrañas que les comento, y pues son deducciones a partir de probabilidades, ni siquiera es un hecho que esté ocurriendo, están haciendo un razonamiento de algo que pues realmente no está pasando, ¿no? Esto que pone acá, ¿no? En este momento donde ya la lavó, pero surge otra posibilidad, esto es la disponibilidad de ideas alternativas. Se ha hipotetizado que los sujetos con TOC tienen mayor disponibilidad de estas ideas, entonces a lo mejor pueden llegar a razonar alguna de las premisas, pero pueden encontrar otra alternativa, siempre puede haber otra posibilidad y eso pues perpetúa los errores en el razonamiento, siempre partimos de algo extraño o probable. Bueno, aquí para hablar de la hipótesis cognitiva, ellos plantean, como el razonamiento deductivo ya vimos que está bien, ellos plantean un término que es la confusión inferencial y hablan de 3 confusiones inferenciales clave. La primera es la probabilidad, lo que podría pasar. La segunda es la certeza, lo que está pasando. Esa era la segunda. La tercera es una entidad ficticia. Esto es considerar una realidad hipotética como una realidad verdadera. Entonces, hay una confusión, se funden estos 3 elementos y pues vamos a ver un ejemplo. Entonces, el sujeto con TOC de entrada da credibilidad a la intrusión. Al dar credibilidad a la intrusión y como la intrusión es un pensamiento absurdo, pues las asociaciones que va a hacer pues van a ser implausibles y van a condicionar razonamientos distorsionados. Tienen un descarte de la evidencia real en favor de una realidad hipotética y confunden una posibilidad hipotética inverosímil con una probabilidad real y actúan como si la posibilidad imaginada fuera real. ¿Esto pues a qué nivel podría ocurrir? Pues se confunde la realidad con la posibilidad hipotética por procesos metacognitivos distorsionados, así que vamos a hablar un poco de la metacognición y pues para eso les voy a pedir que los presentes traten de evitar, no piensen en un oso blanco. Aquí tenemos qué pasa con el proceso metacognitivo. Pues tenemos un desencadenante, ¿no? En este caso, pues sería, este estudio se realizó en sujetos con TOC y se ha realizado en sujetos normales, no pensar en un oso blanco, ¿no? Esa es la tarea, el detonador que plantean los investigadores. El pensamiento que debería de tener, pues sería evitarlo, pero hay pensamientos sobre los pensamientos, esto es la metacognición, los pensamientos que tenemos sobre nuestros pensamientos. Entonces, en este afán de evitar la idea que se propuso en la tarea que se asignó, de forma metacognitiva las personas pueden dar de tareas de instrucción. Me voy a esforzar en no pensar en un oso blanco, pero ahí nuevamente lo está evocando. O hay personas, esto cuando no tienen un nivel de conciencia tan alto de los procesos metacognitivos, y hay personas que tal vez sí pudieran tener mayor conciencia de estos procesos y en lugar de decir esto, me voy a esforzar en no pensar en un oso blanco, pues podrían decir, no debo pensar en eso que me dijeron. Entonces ahí sí estaría evitando el pensamiento. Ya con los pensamientos que tengamos, lo evitó o no, o dependiendo de lo que haya ocurrido, pues tenemos esto, el pensamiento se puede evitar, el pensamiento se puede neutralizar con otros pensamientos o el pensamiento se puede evaluar, porque me pusieron a pensar en un oso blanco. Entonces, básicamente este es los procesos metacognitivos, los pensamientos que se tienen de los pensamientos. La alteración en los procesos metacognitivos, así como uno no va a delirar con lo que no conoce, las obsesiones no ocurren en el vacío. Y Rachman y O'Connor han argumentado que existe un estímulo o un percepto que inicia la narración obsesiva. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar, alguien que la idea, la motivación que tiene es quiero escuchar música, ¿no? Ese es el desencadenante. Los pensamientos que podríamos tener del pensamiento, pues puede ser que a algunas personas les moleste la música.
los pensamientos que tengo sobre eso, bueno, pues no me importa, aún así quiero escuchar música. Y al evaluar este pensamiento decimos, quizá quiero escuchar música para molestar a otra gente. Esto es lo que está pasando. El pensamiento desencadenante, el pensamiento que tenía una motivación, un componente egosintónico para el sujeto, se funde con, aún así quiero escuchar música. Aquí hay una fusión pensamiento-pensamiento. Esto ha que da lugar a una confusión inferencial. Al hacer la evaluación, pues la persona llega a esta conclusión, pues quizá quiero escuchar música para molestar a otra gente. Y pues las premisas que tenemos, los pensamientos metacognitivos, pues surgen a partir de ideas anteriores que tenemos como parte de nuestra vida diaria. Entonces, esto es lo que pasa, los pensamientos, en conclusión, el pensamiento que queremos se está confundiendo y se está aceptando como real con un pensamiento que se razonó de forma distorsionada por la fusión entre estos pensamientos. Y algo que también es importante es que confunde incluso el componente motivacional. Ella solo quería escuchar música, pero ahora cambió a quiero escuchar música para molestar a la gente. Entonces está pensando sobre una probabilidad. Otro aspecto importante, la principal preocupación del sujeto con TOC gira en torno al contenido de las obsesiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues mientras más egodistónicas y angustiantes sea el contenido, pues es esperado que las personas en mayor medida quieran rechazarlas. Entonces vamos a poner este ejemplo. Supongamos que una madre está bañando a su bebé y pues eso quiere, ¿no? Quiero bañar a mi bebé. Este es el pensamiento motivado, esto es lo que ella quiere hacer. Pero pueden venir otra serie de pensamientos, otra serie de pensamientos metacognitivos asociados al pensamiento de querer bañar al bebé. Quiero ser una buena madre, ¿qué pasa si no soy una buena madre? ¿Qué pasa si fuera una mala madre? Se da la confusión inferencial y en este afán de suprimir estos pensamientos, pues indirectamente estaríamos dando una tarea de instrucción que pues podría regresar o reverberar hacia los pensamientos metacognitivos, lo que explicaría las rumiaciones obsesivas. Entonces, pues un modelo integrador del modelo cognitivo en el TOC, pues tenemos la duda patológica. La cognición nos dice entonces que tienen múltiples escenarios, al haber más escenarios hay más posibilidades y ya vimos que gran parte de estos escenarios son imaginarios, o sea, hipotéticos. Tienen procesos de inferencia distorsionados, el razonamiento está mal, hay confusión inferencial. Llegan a la inferencia inversa, esto quiere decir confundir la realidad real con la realidad hipotética. Rechazan la evidencia real a favor de la realidad y actúan sobre una realidad hipotética. Entonces, de esta forma se estaría perpetuando la duda patológica desde un abordaje cognitivo. También existen otras creencias metacognitivas en el TOC relacionadas con la duda. Uno es la sobreresponsabilidad. Las personas normales nos sentimos menos culpables por los errores de comisión que por los errores de omisión. Los sujetos con TOC no se sienten sobreresponsables de cualquier tipo de circunstancia que pudiera representar algo negativo hacia otras personas o hacia sí mismo. La sobreresponsabilidad correlaciona significativamente con las conductas compulsivas y también con la duda. Mientras más responsabilidad considere el sujeto que tiene sobre el presagio de la obsesión, sobre qué va a pasar, pues más va a tener incertidumbre en qué posibilidad tomar. La fusión pensamiento-acción, que correlaciona con la evaluación que se hace de las obsesiones. Esto es considerar que el pensar algo pues está fusionado con realizarlo, con una conducta, y pues también perpetuaría la duda. El pensamiento mágico, que como sabemos es pensar que a través de un acto subjetivo vamos a modificar la realidad externa. Y pues los sujetos con TOC tienen más creencias supersticiosas,
comparado con sujetos normales, y al tener más uso del pensamiento mágico, pues tienen más escenarios imaginarios, lo que les daría más información semántica para seguir haciendo estos razonamientos distorsionados. También tienen aversión a la toma de riesgos y culpa. ¿Esto por qué? Porque las áreas involucradas con la evaluación de toma de riesgos, estriado, ínsula y corteza prefrontal, pues son las mismas áreas que están implicadas en el TOC. Entonces, correlaciona con la indecisión de toma de decisiones al sobreestimar los riesgos, favorece la duda. El sobrecontrol, la intrusión, pues es una vivencia muy desagradable. Pensar que uno no está controlando lo que está pensando, pues es una situación difícil. Entonces ellos tienen la necesidad de controlar el pensamiento. El pensamiento no se controla, se dirige, pero ellos tratan de controlarlo. Y Bourdon y Clark sugieren que los individuos obsesivos tienen creencias disfuncionales acerca de la necesidad de controlar sus pensamientos, y esto, al tratar de controlarlos, pues favorecería más las tareas de instrucción y pues generaría más razonamientos y pues perpetuaría la duda patológica. Ahora vamos a hablar de otros factores perpetuadores de la duda. Primero, la percepción. De forma inicial, cuando un sujeto se expone al estímulo, hay un dominio del procesamiento perceptual, descubre más aspectos que pueden ser distorsionados de lo que está pasando en ese momento de la compulsión. Existen déficits visoespaciales y visoconstructores secundarios a las alteraciones de la corteza prefrontal y parietal superior y ganglios basales. Déficit en la organización perceptual, también por alteraciones frontodorsolaterales. Y, como les digo, al inicio el procesamiento es perceptual dominante, pero posteriormente se agota. El procesamiento es más conceptual e inhibimos el procesamiento perceptivo. Entonces nos estamos prestando más atención en lo que estamos pensando que en lo que estamos viendo. Entonces, esto que genera que los recuerdos que tengamos sean menos vívidos, y pues las alteraciones frontoestriales pues conducirían a menor confianza en la percepción, pues por la disfunción frontal. Sobre la atención, hay una disminución en la confianza en la atención. La disminución en la confianza en la atención es un factor predictor de conductas compulsivas. La atención focalizada está más focalizada a los pensamientos que a la meta en sí. La comprobación repetida aumenta la desconfianza, entonces pues se vuelve un círculo vicioso esto. Y al tener menor confianza en lo que atendimos, pues vamos a tener menor confianza en lo que recordamos. Sobre la memoria, los antecedentes más importantes en TOC es que la comprobación repetida, cuando están verificando de forma compulsiva, reduce la confianza en la memoria y disminuye la vivacidad del último episodio de verificación. Cuando el paciente quiere recordar lo hice o no lo hice, no va a tener un recuerdo vívido y pues eso va a generar duda. Los recuerdos que tienen inusualmente son detallados y son más enfocados a las señales que perciben como amenaza. Existen déficits demostrados en la memoria visual, visoespacial y memoria para las acciones. Y la memoria está focalizada a detalles y tiene menos recuerdos del contexto que de un episodio aprendido. ¿Esto a qué nos lleva? El déficit de memoria asociado a alteraciones frontoestriales nos generaría, aquí el concepto importante es, la alteración en la memoria del TOC no es dependiente a hipocampo, sino es dependiente a las alteraciones disejecutivas, por los términos que ya planteamos. Con esto, ¿qué ocurrirá? Pues un déficit en el monitoreo de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Es un proceso por el cual se determina si una memoria se originó de la percepción o la imaginación. El paciente ya no sabe a qué atribuir sus recuerdos, pasó o no pasó. Y pues tenemos, al tener más escenarios, al no lograr evocar memorias adecuadas y al no lograr determinar de dónde provienen, pues tenemos mayor información semántica que pues nos va a permitir hacer más pensamientos distorsionados. Tenemos más escenarios, mala atribución de recuerdos y confusión inferencial.
Sobre la hipótesis afectiva, quería poner un ejemplo, no sé, los que han viajado en transporte público, en el metro, pues llega a pasar que uno describe una sensación como de sentirse sucio, ¿no? Y al llegar a la casa, pues es una sensación incluso reconfortante llegar a casa, bañarse, y esto se ha descrito como una sensación interna de limpieza. Antes de que ocurra un pensamiento, antes de que echemos a andar el razonamiento, pues ellos plantean que hay una vivencia, algo antes del razonamiento. También plantean en la hipótesis afectiva que la duda no se debe limitar nada más a la cognición, al razonamiento, a los pensamientos, a los recuerdos, sino también al componente afectivo. Y ellos dicen que hay una ausencia de sentimiento de convicción o ausencia de sentimiento de limpieza. Y pues plantean esta teoría que tradujimos como búsqueda de sustitutos para los estados internos, y pues ¿qué dice? El sujeto con TOC pues no va a experimentar sentimientos de convicción, no se siente convencido de que las manos estén limpias, duda del estado interno, y dudar del estado interno pues favorece la duda sobre el propio estado interno. Y pues ¿qué hace? Busca algún sustituto del estado interno, busca algún sustituto para lo que él no tiene, para este sentimiento que no está teniendo, busca algo menos ambiguo, una regla, un orden, algo externo que le permita tener mayor certeza de que no va a estar sucio. Entonces, ¿qué hace? Pues se lava, ¿no? Y ponen este ejemplo, nunca sé si estoy limpio o no, lo que sí sé es que he completado mi ritual. No tengo este sentimiento de convicción, pero completé el ritual y con eso pues debe ser una señal menos ambigua de que sí estoy limpio. Entonces, un modelo integrador, tenemos que la duda patológica se asocia a alteraciones en el razonamiento, confusión en la motivación, darle credibilidad a la intrusión, tienen recuerdos menos vívidos, menos confiables, tienen un déficit en el monitoreo de la realidad, tienen menor confianza en sus percepciones y tienen ausencia de sentimientos de convicción. Entonces, todo esto en conjunto, ¿qué va a condicionar? Pues duda patológica. ¿Cuál es el impacto en la clínica de la duda patológica? Pues la duda patológica puede desencadenar una variedad de síntomas de TOC, repetición, control, lavado, compulsiones, búsqueda de seguridad, autocontrol excesivo, reconstrucción mental. Y el grado de convicción que se tiene sobre la intrusión, pues correlaciona con la gravedad de la puntuación de la escala Yale-Brown. Y pues vamos a hacer ya para finalizar, 2 diapositivas ya estamos sobre tiempo, un continuum sobre duda-certeza. Aquí pongo esta cita: el fanatismo es una sobrecompensación de la duda. Hasta lo que hemos visto, siempre planteamos duda y certeza como términos opuestos, pero pues ¿qué pasaría que no fuera así? Que fueran parte de un continuum. Por un lado, la certeza como la convicción, y por otro lado la duda como esta ausencia de sentimiento, de experiencia, de convicción. En la vida diaria todos estamos un poquito más inclinados hacia la certeza por los sesgos que ya describimos y que ya hablamos. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, esto nos permite tomar decisiones más rápidas y es una función evolutiva de supervivencia para disminuir riesgos. Entonces, riesgos innecesarios. Entonces, todos estamos más inclinados a la certeza. Viéndolo desde un punto de vista no patológico, pues el extremo de la duda, pues tal vez serían las corrientes escépticas de la filosofía, y viéndolo desde un punto normal de la certeza, de una convicción sin fundamento, pues podría ser las creencias religiosas. Entonces tenemos este continuum duda-certeza patológico, por un lado la duda y por otro lado la certeza. ¿Qué tenemos con esto entonces? El razonamiento, vemos que en el caso de la duda en el sujeto con TOC hay confusión inferencial. En uno de los artículos que mandamos ellos hablan de un sesgo de desconfirmación, que a pesar de que la evidencia real diga que no va a ocurrir nada, ellos descartan la evidencia real. En los trastornos psicóticos estaría el sesgo de confirmación, constantemente confirmando las creencias o posiciones. La percepción, del lado de la duda hay menor confianza en las percepciones. Del lado de la certeza hay experiencias de los trastornos psicóticos, hay experiencias psicóticas, alucinaciones, ilusiones. En relación con la agencia, del lado de la duda, los sujetos con TOC tienen sobreresponsabilidad. Del lado de los trastornos psicóticos hay un error en la atribución
a las experiencias internas. En el caso de la atención, pues está alterada porque está focalizada, en el caso de la duda, hacia los procesos cognitivos y no hacia el ambiente. En el caso de la psicosis, va hacia la hipervigilancia de estímulos externos. En el caso de la conducta, los obsesivos actúan ante una posibilidad hipotética y los psicóticos actúan a lo que perciben ellos como una certeza. Y pues el juicio de realidad pues está conservado en el TOC hasta que se adquiere la convicción de que el presagio que pensamos sí va a ocurrir. Cuando se quita el componente de duda y se vuelve una convicción, ahí sí se podría perder el juicio de realidad. Y en el lado de los trastornos psicóticos, pues ya está alterado de forma inicial. Con esto, pues vemos que son procesos de pensamiento muy distintos, son dos fenómenos muy distintos y pues nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Una idea obsesiva sin insight es igual a una idea delirante? Vemos que parten de conceptos muy distintos, vemos que los procesos son diferentes. Al final, una idea obsesiva sin insight sí va a tener la conducta de un trastorno psicótico, pero vemos que la base, el inicio del problema no vienen por el mismo camino. Tal vez haga falta estudiar otros conceptos que hemos dejado olvidados por errores en traducción, por hacerlos más manejables o por diferentes situaciones, pero tal vez habría que replantearnos, dudar de los conocimientos y de los términos que estamos utilizando en la psiquiatría actual. Como conclusiones, bueno, pues la duda forma parte de la experiencia humana. Es importante conocer otras ramas del conocimiento que se asocian con la psicopatología. Los fenómenos humanos existen desde antes que exista la psiquiatría, entonces resulta interesante ver qué han dicho otras áreas del conocimiento, la importancia de la duda en la historia de la humanidad, el cambio en el pensamiento medieval. La duda patológica se resume como una pérdida de la experiencia de convicción. La duda es un fenómeno inherente al TOC, por lo tanto no existen las ideas obsesivas de duda. Duda el que verifica, duda el que lava, duda el que se contamina, todos dudan. No hay ideas obsesivas de duda. La duda patológica implica una alteración en los procesos de razonamiento, como ya vimos, principalmente por confusión inferencial. La duda patológica es perpetuada por otras alteraciones cognitivas que condicionan un menor monitoreo de la realidad y necesitamos más estudios en favor de esta hipótesis SPIS sobre los sentimientos de convicción. Y pues la duda y la certeza probablemente no sean fenómenos excluyentes, sino pues parte de un continuum. Y es todo.